Amigos de Código Magenta, pues este día de nuevo con Antonio Navalón en Al Punto. Pues bienvenido, Antonio, y pues tenemos larga lista de temas, sobre todo en lo que compete a todo lo que ha estado sucediendo en México en las últimas semanas, por así decirlo, y sus repercusiones en la esfera internacional, donde pues no solamente Estados Unidos, en muchas partes la suspensión de la famosa Cumbre del Pacífico, la cuestión de la visita de los distintos presidentes a México, los diferendos que hay con Estados Unidos, que al eléctrico se le suma ahora el diferendo por llegar a un panel del caso del maíz amarillo o llamado maíz transgénico. Se van acumulando y apilando los problemas en el terreno internacional. ¿Cuál es tu visión, Antonio, de esto que está pasando? ¿Cómo se percibe fuera de las fronteras mexicanas la situación de la política del presidente López Obrador? Pues emulando al viejo timonel, a Mao Zedong, la larga marcha hacia la 4T, que no la 4T, está llena de cosas que solo entiende quien las produce. Y es poco a poco, Andrés Manuel López Obrador, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, va marcando líneas políticas que solo entiende él y que además ya no necesitan ni siquiera tener la justificación de qué es lo que está haciendo y para qué lo está haciendo. Solo sabemos que quiere que su pueblo lo quiera, que amor con amor se paga y que al final del día nadie pregunte no 4T, sino 4Qué. ¿Qué es la 4T? Porque de momento lo que hay son 4 puestos por todas partes que cada vez encierran más al país. Es curioso, hemos pasado de la situación de globalización a una situación de cierre de puertas. Y las puertas se están cerrando, especialmente en 2 casos de manera muy significativa. Inglaterra por el Brexit, el fracaso, la consecuencia, pero también por el valor cívico de haber ya decretado la hambruna. El primer país en el mundo que ha decretado que esta crisis es semejante a la crisis que desencadenó la Segunda Guerra Mundial es Inglaterra, y se ha preparado y está viviendo y está pagando y está fuera del papel cuché. Es verdad que este rey, que nadie sabe dónde está, que nadie sabe exactamente cómo va a sustituir una figura tan emblemática como fue su madre, lo hace más fácil. Pero al final, el primer ministro inglés está concentrado en superar la hambruna que ha decretado. Y el presidente mexicano está compuesto en explicar a todo el mundo que lo importante es tener una razón que, aunque no la entienda nadie, la entienda quien la produce, que en este caso es él. A ver, Antonio, ¿cuál fue tu percepción de esta llamada marcha del acarreo o marcha del ego? Y vaya, nos remonta a los años 70, en donde los grandes personajes, líderes de los estados socialistas, pues hacían este tipo de operaciones, básicamente de movilizaciones con dinero del erario público para manifestar el apoyo al amado y eterno líder. ¿Cómo es que se ha percibido? El Washington Post hace un llamado de atención sobre el estado de la democracia en México después de ver esta marcha. ¿Cuál es tu posición frente a esto? Mira, yo creo que el mundo, España por unas razones, Estados Unidos por otra, la América Roja por otra, tiene una percepción, digamos, muy clara y muy singular de que algo está pasando en México. Lo que hay que saber es si lo que está pasando es bueno, es malo, es regular, a dónde nos va a llevar. Pero yo, viendo la gran marcha, la del 27, no la de antes, me acordaba de un movimiento que hizo muy habilidoso. Realmente Fidel Castro era un monstruo, era un gigante. Porque cuando cae la Unión Soviética, deja de llegar el petróleo, el dinero a Cuba, la gente empieza a comerse hasta las piedras. El que tuviera suerte tenía piedras para comer. Pero acuérdate que en ese momento Fidel Castro lo que hace es organizar una manifestación contra el gobierno.
olvidándose que el gobierno era él. Este ha organizado una manifestación de amor al gobierno, olvidándose que el gobierno es él. Quiero decir, al final del día, la gran pregunta de las marchas y las contramarchas es ¿para qué se hacen? ¿Qué quiere hacer? Porque la anterior, la del INE, la de defender el INE, es un poco un elemento subconsciente de toda nuestra generación que nos ha costado tanto tiempo y tantos años, especialmente a ti. Yo llegué cuando tú ya llevabas 15 años, dale que te pego para que los sistemas no se cayeran, aunque fíjate qué interesante, Ramón, y qué buen negocio resulta para algunos que los sistemas se cayeran, porque los sistemas se cayeron, están todavía haciendo negocios que los demás no pueden ni siquiera soñar. Pero volviendo al punto, eso era un elemento cuasi irracional. Era como recordar cuando éramos jóvenes. Era como recordar la lucha por la conquista de la libertad y la democracia y que no fuera fácil engañarte. Pero el otro se limita solamente a dos cosas, que es, me ven pero no me verán, porque no me pienso presentar a la reelección. Eso delante a los tres competidores allí, a los tres gladiadores distinguidos, aunque solo hay una gladiadora, para competir. Y lo que quiero es decirles que tienen que querer mucho lo que hemos hecho. Aunque realmente lo que ha hecho, hombre, recibimos la pensión de viejitos y los niños reciben la pensión de es mejor ser becario que sicario. Pero realmente el país como tal no puede decir que tiene un gran balance. Entonces realmente este amor, si lo quitas a él, y si lo quitas a él no hay régimen, no hay nada, quiero decir, el juego de las corcholatas, todo eso es un juego diabólico además, porque es una manera, si lo que quiere es demostrar que es inútil hacer una elección, porque si él no está en la elección, da igual, pues entonces está bien. Pero si no quiere eso y de verdad se cree lo que está diciendo, pues tiene que saber que está llevando. La percepción mundial es la de que este país, porque con los últimos movimientos está hasta incluso renunciando a ser el líder de la América Roja. Primero, claro, porque hay un líder mucho más consecuente, consonante, esperando, que se llama Luis Ignacio Lula. Y que ese sí, no solamente porque Brasil es un continente, sino porque la historia política de lo conseguido, al final Lula está en la cárcel, ha sufrido, pero sacó 32 millones de personas de la pobreza extrema, ¿eh? Claro. Y los colocó en la clase media. Y esa clase media, lo cual explica un poco el carácter actual de Lula, lo que hizo fue condenarle, primero dando un golpe de Estado contra su sucesora y designadora, porque Lula también jugó como este con Claudia y aquel con Dilma, a nombrar una presidenta, que acabó, te recuerdo, con un golpe de Estado y con Bolsonaro. Claro. Es decir, él sí es el líder de la América Roja. Y en cuanto a Andrés, lo que está diciendo a la América Roja es que solo le conviene lo que él entiende. Es más, es una figura que si se parece a alguien, se parece al Che Guevara. ¿Al Che? Sí, porque lo que más le importa es la percepción emotiva que producen los demás. O sea, Fidel Castro no solamente no evitó que lo mataran en Bolivia, sino que mató todo lo que le estorbaba y hasta el último segundo de su vida a Castro, hasta que le llegó ese regalo de Dios que fue Chávez para Castro, fue mantenerse en el poder a como fuera. Este empieza diciendo, no me quiero mantener en el poder. Entonces la pregunta es, ¿la 4 qué? Dígame usted de verdad, ¿cuál va a ser el legado? O sea, el tren anfibio de los cenotes mayas, Dos Bocas, que será otro milagro, primero por evitar las inundaciones y luego cuando empiece realmente a refinar, el AIFA, dígame usted de verdad, la 4T. A ver, Antonio, el contexto en lo que está dando todo esto es muy curioso porque después de la famosa derrota que tuvo el gobierno de la 4T, de esta ley eléctrica, ahora estamos pues ya en la
derrota de la propuesta de reforma electoral del INE, en donde pues prácticamente ya no prosperó, ya está aniquilada, ya está muerta, para todo fin práctico. Que no publiquen las esqueras es otra cosa, pero muerta está. Y en medio de este contexto, la fragmentación de Morena, en donde ya un grupo importante de senadores liderados por Ricardo Monreal, quien se ha erguido como un opositor desde adentro, conceptual, falta que él o que Morena digan que ya no está en el partido, pero por lo pronto sigue siendo el líder morenista en la bancada del Senado, sigue haciendo sus pactos en España ahí con Santiago Krill para esta gira de la reconciliación, y un presidente que por otro lado está viendo que las cosas ya no le están saliendo del todo como él esperaba. ¿No sientes que este proceso de sobre-radicalización de López Obrador vaya a culminar con acciones ya más, de por sí autoritarias las tenemos, pero todavía más autoritarias, puesto que por la buena, entre comillas, como él lo percibe, por la buena no le están saliendo las cosas y se le está desgranando la mazorca? ¿Qué opinas de eso? Ramón, si uno observa con detenimiento lo que ha hecho en los últimos 2 meses, puede ver que claramente su apuesta es: 1, no me importa que me entiendan; 2, no busco un arreglo político con nadie que no lo vea como yo; 3, los tibios o los dudosos, más vale que se vayan. Tatiana Cloutier, Gerardo Esquivel, quiero decir, aquí o se es de verdad, hasta el final, un kamikaze de la 4Q, o no tiene sitio. Segundo, él ha dejado de querer ser entendido por los suyos y por los de enfrente. Es decir, Estados Unidos acaba de hacer algo muy importante. El día 10 o 11 de enero estará aquí el presidente Biden y estará Trudeau. Pero antes de eso, el senador Dawes, 80 años, muchacho, ha sido nombrado el consejero especial del presidente para las Américas, presidente Biden. Y este senador es senador, como Biden, tiene la impresión de que el gobierno de la 4Q y Andrés Manuel López Obrador lo que están haciendo es tomarle el pelo a los Estados Unidos. Es decir, no tienen ningún interés en llegar a un acuerdo en la energía y ahora, por si faltaba algo, el maíz. Pero ambos dos son ataques dirigidos a la estructura básica de los Estados Unidos. La industria energética, por un lado, los petroleros, el gas, en fin, todo eso que es por lo menos casi tan importante como la industria del rifle, si no mucho más. Y ahora, por si faltaba poco o algo, nos vamos directamente contra las grandes compañías petroquímicas y químicas del mundo. Y además afectamos la cadena de alimentación. En este momento solo hay una cadena más importante que la de alimentos, que es la de los semiconductores. Sin eso, todo se acaba, todo se apaga. Es una cosa como el mundo está viendo y como estamos empezando a ver las consecuencias sobre China con las manifestaciones y la política de COVID. Pero, en fin, para no alargarlo más, el cálculo que él está haciendo es un cálculo de colapso general. Primero, porque ¿qué es eso de subirse al templete y explicar que sean buenos, que permanezcan unidos, que lo verán pero que no lo verán, y que al final den una sensación de unidad sobre un programa que solamente lo entiende él, lo ha implementado él y lo puede defender él? ¿Qué quiere decir? Que al final, a petición del público, va a dar como cantar otra aria, otra canción, y entonces se vuelve. ¿Qué quiere decir? Segundo, no es tan tonto el ataque de la ley electoral imposible. Lo que está diciendo es que nadie le haga caso a un árbitro que está moralmente, aunque no legalmente, anulado. El día que dijo al diablo con las instituciones, quería decir esto. Porque aunque no va a cambiar la Constitución ni la ley, dígame usted cómo va a ser el papel, suponiendo que les llegue, para tener papel y lápiz para escribir el recuento de los votos,
dígame usted cómo va a ser el papel de autoridad electoral. Si el primero que no la acepta, que la va a negar y que la va a rechazar es el presidente. A ver, Antonio, ¿cuál es tu visión del papel que está jugando Néstor Ricardo Monreal? Mira, me parece, con mucho respeto a todos, yo no quiero ofender a nadie, mucho menos al presidente, pero creo que ha llegado el momento, así como no se puede de verdad ser serio con la oposición sin imponerles que sean serios consigo mismos. Ricardo Monreal ha devuelto un poco la dignidad y el sentido de la autoestima, porque te están escupiendo todas las mañanas, todos los días, te están proscribiendo. Imagínate, querido Ramón, lo que es ni siquiera defender lo que crees y luego lanzar un programa que era muy importante y que además el país necesita de verdad, que es la reconciliación. Para empezar, dentro de Morena, para empezar dentro de Palacio Nacional, para empezar que el presidente se reconcilie consigo mismo. Entonces, a partir de ahí, por lo menos, Monreal ha demostrado que entiende que no se puede seguir jugando a la oposición sin dar un paso al frente. Ya lo ha dado. La gran pregunta es, la que siempre hubo, ¿en el gobierno de la 4Q cabe la Constitución mexicana o el gobierno de la 4Q cabía en la Constitución mexicana? Bueno, pues estamos viendo que no. Y la gran pregunta de Monreal es, ¿lo que está haciendo cabe en el gobierno de la 4Q o no? Yo creo que no. Pero al mismo tiempo, no nos podemos quedar en los políticos. ¿Qué me dices de esos líderes empresariales aguerridos que han luchado tanto? Estos no tienen riesgo de que sean secuestrados o que tengan un problema de seguridad. O sea, el señor Cervantes fue a dar allí de verdad el saludo y a ponerse a la orden del señor presidente. O sea, tú dime qué diferencia había entre la CTM priista y este empresario que además... Bueno, y que además quiso tocar al presidente como si fuera rockstar. Le ponía la mano así como tratando de buscar al ídolo, ¿no? Claro, ¿no? Y luego el otro, el asalto de Bremer allí, o sea, que por cierto no sabemos cuánto le costaría esta vez. Que la otra vez ya sabemos que le costó una casa, pero ahora no sabemos. Pero bueno, anyway, da lo mismo, querido Ramón. Lo cierto es que tenemos un país que está mal, y está mal por dos razones. La primera, porque tenemos un presidente que está jugando al amparo y con el ordenamiento de unas reglas que no le gustan y que no las acepta. Hoy estamos entendiendo que lo que pasó el 1 de julio del año 2018 es que la historia política de México cambió en una revolución pacífica. Y segundo, que el ordenamiento jurídico que sostiene este gobierno es un ordenamiento rechazado por el gobierno. Entonces, a partir de ahí, pues una de dos, o revolución, y no tan pacífica, o realmente anarquía. Porque vuelvo a repetir, con lo que está pasando con la ley electoral, cuando se presenten los miembros del INE en una mesa, ¿los van a dejar sentarse o los van a echar? Claro. Ese partido se va a jugar con qué código. Que a ver, el penalti se marca cuándo. Es decir, bueno, ya ponte a ver, Antonio, que hoy las famosas corcholatas de Morena están en abierto gasto público de espectaculares redes sociales, medios de comunicación, y no hay quien les levante tarjeta, no digamos roja, amarilla, no existe nadie, ni el INE propio, que está agazapado, que está timorato. ¿Por qué? Porque está entendiblemente, bajo el fuego desde la presidencia del país, del mismo partido de estos personajes. Está arrojado de la legalidad, Ramón. Claro. O sea, con independencia de cómo sea de Gallito y de contestón Lorenzo Córdoba, él, en su papel de presidente, el INE como institución está ilegalizada, está criminalizada. Claro. Porque, y al hacer eso, no se está dando cuenta. ¿Por qué necesita la reconciliación? Porque te está criminalizando a varias generaciones de mexicanos que no regalaron el INE. Tuvisteis que luchar mucho por el IFE, por mucho.
Y todo eso no puede ser que todos los que votamos y creímos y tenemos la credencial seamos delincuentes. O sea, el país está lleno de empresarios de Texcoco que nadie ha ido a la cárcel y nadie está investigado como corrupto. Lo único que sabemos es que ahí está el AIFA y hemos perdido miles de millones de dólares y lo que es peor, hemos perdido 30 años de poder colocarnos al paso del desarrollo de las comunicaciones modernas y de la aeronáutica moderna. Entonces, con todo eso, pues hay que empezar ya a aceptar, primero, la oposición no tiene derecho a seguir jugando a que es oposición. ¿Por qué? Porque no son el PAN en la época del PRI duro. No tienen a Echeverría ahí. Son por lo menos la mitad del país. Claro. Segundo, es imperativo que designen un candidato. Porque en este momento, en este caos, en este marasmo, lo más importante es plantear un modelo de país, no un modelo de partido, no un modelo de sexenio. Entonces se tiene la obligación de encontrar un líder que pueda canalizar esa fuerza social que sin duda alguna existe. Y tercero, oye, después de 4 años de criminalizar la llamada sociedad civil, los que no hemos salido de un proceso y de una situación de fracaso personal, creo que tenemos derecho a sentirnos condenados por esa especie de excomulgación que ha hecho de la sociedad civil. Yo soy parte de la sociedad civil y realmente no siento, como me pasa contigo, que hayamos hecho nada que merezca nuestra criminalización. Entonces, vamos a usar todo lo que ha pasado para dentro primero y fuera después explicar primero que sabemos qué hay que hacer. Segundo, hay que encontrar a quien lo pueda hacer. Y ¿tú crees, Antonio, que definitivamente ya habiendo pasado las elecciones en Estados Unidos y estando México en la línea de coincidir con la elección presidencial del 2024 en Estados Unidos, toda esta situación va a devenir en que sí las autoridades, los lobistas, el establishment, el deep state norteamericano, vaya, así como ya se comienza a demostrar en el New York Times, en el Washington Post, una mayor alerta sobre lo que está pasando aquí y vayan a incidir con sus decisiones en lo que pues, pueda darse en los próximos meses, ya no digamos par de años? Todo lo que está pasando en el mundo, pero especialmente en las Américas y en México, no se entiende sin saber qué está pasando en Estados Unidos. Estados Unidos no ha alejado el peligro de la guerra civil, es mentira. Estados Unidos sigue teniendo 200 congresistas de 435 que han confesado que están convencidos de que la elección del 20 se robó. O sea, son trumpistas, aunque no son trumpistas extremos. Desde esa situación, desde las imágenes que volveremos a ver el 5 de enero cuando se constituya la nueva mayoría, de lo que significó el asalto al Congreso, que ese es el origen, esos son los polvos que traen los lodos de hoy. Pues naturalmente es un país que tiene mucho que perdonarse y entenderse a sí mismo. Segundo, las drogas, el lavado de dinero, la política, todo lo que pasa con nuestros dos países colocan a México como el primer problema de la seguridad interna de los Estados Unidos. Y frente a eso, hemos aceptado unas reglas del juego que ahora nos dedicamos a negar permanentemente. Y frente a eso, cada vez que va el sombrero blanco a Palacio Nacional, lo único que se consigue es una broma. Acuérdate cuando vino Kerry a Sonora y hizo el gran planteamiento, el gobernador de Sonora, que estaba muy bien hecho. Y el presidente lo aceptó. ¿Qué pasó después? Que después de que John Kerry llegara a Washington y contara lo contento que estaba por cómo había salido la reunión, el presidente en la mañanera explicó que todo eso solo valía si las empresas eran de CFE y si no, no valía. Claro. Es decir, a ver, credibilidad, estabilidad institucional, legalidad, imperio de la ley, brilla por su ausencia. Aquí tenemos que estar muy contentos y amor con amor se quiere
y cantar canciones y lo que se hace. Y hablar sobre la base de que nunca nadie te va a pillar en las mentiras. Bueno, pues no es verdad. Todas las mentiras están registradas. Y lo que hay que preguntarse individual y colectivamente, aquí y fuera, es ¿hasta cuándo vamos a seguir con esta broma? Pues Antonio, seguiremos comentando el tema porque va a dar para mucho en las próximas semanas. Yo estoy convencido de que entre diciembre y marzo del próximo año van a arreciar las presiones norteamericanas. Va a haber muchos problemas. Sí. ¿No? Muchos. Va a haber mucho rejuego, va a haber yo creo que olvídate lo que se dijo, las imágenes solas de la manifestación del pasado domingo son suficientes para encender, ahora sí, las luces de alerta y decir, como dijo ya el Washington Post, la democracia de México está en juego, ¿qué vamos a hacer? Claro, y una última acotación. Sigan de cerca los movimientos guacamayos, porque al final, aquí lo único que ha habido son dos cosas muy escandalosas, pero nada de fondo. Y eso no quiere decir que la información que Guacamaya haya podido recibir de lo que son los secretos más secretos de la Sedena no tenga una validez militar, social, política y de todo orden que se puede usar en cualquier momento. Pues gracias, Antonio. Estaremos pendientes de los guacamayazos y nos vemos en la próxima. Un abrazo, Ramón. Abrazo, Antonio. Gracias. Gracias.